La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema en esta mañana lleva por título La autoridad del Padre sobre el Hijo. Y mis queridos hermanos, como de costumbre, antes de pasar a ese hermoso tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre santo y Padre bueno, alabado y exaltado sea tu santo y bendito nombre en esta mañana y siempre. Venimos delante de tu divina presencia agradecidos por todas las bendiciones que compartes con tu pueblo. Te damos gracias por la temática de hoy y te pedimos en manera especial que sea de bendición para tu pueblo y para todos los que lo sintonicen. Usa esta programación para que otros puedan percibir la verdad y puedan venir gozosos a tus pies. Padre Santo, te pedimos que perdones nuestras faltas y ayúdanos a brillar en ti. Padre Santo, sabes que ya están tratando de obligar a la población a que se pongan la vacuna contra el COVID. Te pedimos que trastornes sus planes y que no logren su objetivo. Ilumina a tu pueblo y pon defensas inconmovibles en sus bocas, ahora que todos están buscando defenderse de esta problemática, para que no los puedan tocar en los ojos de la ley corrupta de este mundo. Reprende a los títeres y monigotes del maligno que quieren implementar trampas contra la humanidad. Te pedimos, Padre Santo, que veas y juzgues todas estas cosas y que defiendas a tu pueblo para que se pueda ver la gloria de tu brazo poderoso. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, los versículos 19 al 27, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo, igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de manera que vosotros os maravilléis. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. Alabado sea su santo y precioso nombre. Versículo 25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que enseñan la verdad como es presentada en la Santa Palabra y no las mentiras promovidas por Roma para confundir. En el programa de hoy vamos a estar examinando la sencillez que utilizó Cristo para revelar la autoridad del Padre sobre el Hijo a todos sus seguidores. Esta misma sujeción del Hijo desmiente totalmente el postulado trinitario de tres seres coiguales, coeternos que forman un Dios. Precisamente hace unos días atrás, una persona me hizo una pregunta muy mal formulada, porque la hizo del punto de vista de su desconocimiento y lo que esta persona consideraba como verdad. Me preguntó por qué yo había dejado de creer en el Espíritu Santo. Ahora, para esos hermanos que conocen la verdad del Padre y del Hijo, saben que esta declaración es totalmente falsa, porque nosotros realmente creemos en el Espíritu Santo. Lo que sucede es que conocemos la identidad del Espíritu porque leemos la palabra en su verdadero contexto y leemos los libros del Espíritu de profecía en todo este aspecto, no solo las citas que hoy escogen para tergiversar. Pues no andamos arrastrando las mentiras de Roma y sabemos que el Espíritu Santo no es un tercer ser, aparte del Padre y del Hijo. Le respondí que lo que sucedía era que ahora había empezado a creer lo que dice la Biblia y no lo que enseña Roma acerca de lo que dice la Biblia. La claridad de Cristo nos liberta, alabado sea su santo y precioso nombre, y no tenemos que recurrir a interpretaciones fantásticas diseñadas para dirigirnos al error y a la confusión. Según nos vamos zafando de estas interpretaciones esclavizadoras y espurias, podemos empezar a comprender la pura verdad en la sencillez de la Santa Palabra. Por lo tanto, vamos a examinar a vuelo de pájaro algunas verdades que Cristo mismo compartió, demostrando la autoridad de su Padre, ya fuera cuando anduvo en esta tierra durante su primera venida, o ya fuera por medio de su Santo Espíritu en sus siervos los profetas. Como vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 13, donde el apóstol Pablo nos dice: ¿y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? En ese versículo vemos que el Padre autoriza al Hijo a sentarse a su derecha. Aquí el apóstol destaca el hecho del alto sitial delegado al Hijo por su Padre. Pablo está citando la verdad revelada en el Salmo 110, versículo 1, donde el rey David dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo mismo confirma este diálogo que hubo entre él y su Padre, donde el Padre le ordena sentarse a su diestra, como vemos en Mateo capítulo 22, versículo 44. En Marcos capítulo 12, versículo 36 y en Lucas capítulo 20, versículo 42. La autoridad del Padre siempre fue destacada por el Hijo
y su sumisión a la voluntad del Padre es un hecho incuestionable en la vida del Mesías prometido. Alabado sea su santo y bendito nombre. Cuando los discípulos le pidieron sentarse a su mano derecha e izquierda, Jesús les respondió en Mateo capítulo 20, versículos 22 y 23. ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Versículo 23. Y él les dijo, a la verdad de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mis queridos hermanos, más claro, no cante el gallo. Esa autoridad del Padre que los trinitarios tratan de empequeñecer para acomodarla a su errado postulado, Cristo la exaltó hasta lo sumo, y los que escucharon sus palabras las lograron comprender en su verdadero contexto. Así también sucede cuando hoy las leemos en su justa perspectiva y nos libertan del engaño y del error promovido por el enemigo en el postulado trinitario. Que Jehová los reprenda. El Padre mismo, quien tiene toda autoridad, le dio autoridad de juzgar al Hijo, como vemos en Juan capítulo 5 versículo 27, donde Cristo dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ahora, siendo que el Hijo participó de carne y sangre y venció el pecado en su humanidad, el Padre le otorgó la autoridad de juzgar a los seres humanos, mostrando de esta manera su justicia perfecta, pues el Salvador conoce nuestras debilidades, pero venció sobre ellas y nos capacita para la victoria. Alabado sea su santo y precioso nombre. Así puede vindicar y glorificar al Padre que fue vilmente acusado por el enemigo. Cuando el enemigo, que Jehová lo reprenda, trajo su rebelión a este mundo y obró para perjudicar eternamente a la raza humana, Dios puso en acción su plan para restaurar el daño causado, enviando a su Hijo. Los discípulos así lo entendieron y así lo expresaron, como vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, donde el discípulo amado nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para ser el Salvador del mundo. Aquí podemos ver la autoridad del Padre cuando envía a su Hijo en esta misión salvadora. Cristo no vino al mundo por su propia voluntad, sino que fue autorizado a venir por su Padre para poner por obra el plan de la salvación. Había un plan de contingencia ampliamente preparado para proveer una segura vía de escape para toda la humanidad, que así lo aceptara. Dios comisionó a su Hijo para que pusiera en efecto este maravilloso plan y de esta manera le dio una obra específica que él debía realizar. En Juan capítulo 17 versículo 4, Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Como hijo obediente, Cristo llevó a cabo la obra encomendada por su Padre y proveyó vida para los que estaban en el valle de sombra de muerte. Alabado sea su santo y precioso nombre. De esta grandiosa obra dependía la estabilidad de su reino. Por lo tanto, el Padre preparó muy bien a su amado Hijo para lo que iba a realizar. Lo fortaleció de la misma manera que el Hijo nos puede preparar y fortalecer contra el pecado. En Hebreos capítulo 1, versículo 9,
Pablo nos dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mis queridos hermanos, Dios compartió su propia naturaleza con su amado Hijo, quien de su seno rasgó. De esta manera, todo lo que era el Padre en naturaleza, en el Hijo se igualó. Ya antes de humanarse acá en la tierra, el Hijo era igual a Dios. Ahora noten, en el Salmo 45, el versículo 6, se nos dice, tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. Entre líneas, aquí podemos saber que Dios no peca y que esta virtud es el cimiento de su reino. En el siguiente versículo, el cual Pablo citó en Hebreos capítulo 1, versículo 9, nos deja ver que el Hijo tampoco peca, sino que es igual a Dios. En Salmo 45, 7, el salmista nos dice, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre tus compañeros. Al ser amor como su Padre y ser justicia igual a Dios, que no peca, aborreció todo lo que va en contra de su santo y divino carácter. De esta naturaleza divina emana la verdadera felicidad, pues está en plena armonía con el carácter del Padre. También estos versículos nos dejan saber un detalle que los trinitarios no quieren aceptar. El unigénito del cielo también tiene un Dios, el cual es su Padre, alabado sea su nombre, como Cristo claramente confirmó en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, donde repite este hecho 4 veces, para que nadie lo olvide. Y así lo entendió Pablo, como vemos en Efesios capítulo 1, versículo 17, donde el apóstol nos dice claramente, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, alabado sea su santo y precioso nombre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra para darnos ejemplo en todo, para mostrarnos cómo podemos vencer, para mezclar nuestras naturalezas, nuevamente el Padre lo ungió. Y aquí vemos lo que el Trinitario no logra comprender. Después de recibir la fortaleza divina o el Espíritu que santifica, el Espíritu de Dios, a la orilla del Jordán, notamos que Cristo mismo luego testifica que a su Padre recibió, cuando dice en Juan capítulo 16, versículo 32, he aquí la hora viene y ya ha venido, en que seréis dispersados cada uno a los suyos, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, alabado sea su santo y precioso nombre. En el consejo de paz realizado entre los dos, Zacarías capítulo 6, versículo 13, el Padre no lo dejaría poner por obra ese plan, él solo, como Cristo claramente atestiguó. Juan el Bautista también lo confirmó en Juan capítulo 3, versículo 34, al decir, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. Así es con los seguidores de Cristo y todos los que lo quieran recibir. Podemos recibir la luz del cielo solo mientras estemos dispuestos a vaciarnos del yo y cuando amemos la justicia y aborrezcamos el mal. Hablando de Cristo, Pablo lo presentó de la siguiente manera al decir en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Por esta razón, Cristo no hacía nada de sí mismo, pues en todo era dirigido por el Padre, como ejemplo a nosotros. En Juan capítulo 12, versículo 49 y 50, Jesús dijo claramente, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Aquí podemos palpar la autoridad del Padre sobre su amado Hijo y su misión. Podemos entender que el mensaje presentado por Cristo viene directamente de la boca de Dios mismo, lo que asegura la victoria en todo aquel que lo recibe. Cuando el Bautista afirmó lo expuesto en Juan capítulo 3 versículo 35, donde dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha dado en su mano, nos deja saber a qué extremo favoreció a nuestro Divino Maestro. Ese todas las cosas no tiene límites y a veces no lo logramos comprender en toda su profundidad. Por ejemplo, en Juan capítulo 5 versículo 26, Cristo nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Obviamente, mis queridos hermanos, este versículo destruye el postulado de la Trinidad y sus falsas pretensiones, pero a la misma vez hace algo importantísimo. Nos da una vislumbre del amor inconmensurable del Padre, y es lo que podemos ver cuando leemos lo que Jesús dijo con relación a este importante hecho en Juan capítulo 17 versículo 2, donde Cristo dijo, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! La potestad dada al Hijo sobre toda carne, el hecho que el Padre le haya dado el tener vida en sí mismo a Jesucristo, llega a ser una poderosa bendición para los redimidos, pues en el Hijo recibimos la vida eterna y es Él el que resucita a los moradores del polvo en su segunda venida. Alabado sea su santo y precioso nombre. La autoridad del Padre sobre el Hijo se transforma en bendición para la raza caída y así se transmite a cada paso. Así lo confirmó Jesús cuando dijo en Juan capítulo 16 versículo 27, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Por lo tanto, el beneficio de Cristo obra en nuestro beneficio y para nuestra felicidad eterna. Cada vez que vemos algo que Dios le haya otorgado al Hijo, en vez de buscarle la vuelta para que se acomode a nuestras ideas preconcebidas, aceptémoslo como una bendición para su reino eterno, en la persona de nuestro representante infalible, no el Papa de Roma, sino Cristo, que nos quiso redimir y transformar para que fuésemos como Él es. Por lo tanto, cuando Cristo le dijo a sus discípulos lo que encontramos registrado en Mateo capítulo 28 versículo 18, donde dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La alegría en los corazones de los redimidos nunca se podrá apagar y no se puede extinguir, porque lo que Cristo alcanzó, lo que Cristo recibió bajo la autoridad de su Padre, es bendición para todos. El universo entero lo podrá experimentar y participar de esos bienes por toda la eternidad.
Pero para la raza que experimentó la caída y el quebranto y luego la restauración, o sea, la que vivió en carne propia los desmanes del enemigo y el amor de nuestro divino Salvador, lo amará hasta lo sumo, porque sabe hacia dónde iba la terrible perdición de donde Cristo nos rescató, a vivir eternamente con nuestro amado Señor. Gloria y honra a su santo y precioso nombre. Por lo tanto, con cuánta alegría escuchamos cuando se nos cuenta lo que el Padre hizo con nuestro divino Salvador. En el contexto de lo presentado en Juan capítulo 5, versículo 22, donde Cristo mismo dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio encomendó al Hijo. Gloria y honra a su santo y precioso nombre. Comentando al respecto, la sierva del Señor nos dice: Cristo aceptó la humanidad y vivió en esta tierra una vida pura y santificada. Por esta razón recibió el nombramiento de juez. La persona que ocupa la posición de juez es Dios manifestado en carne. Qué gozo será reconocer a aquel que es nuestro Maestro y Redentor, el que todavía exhibe las marcas de la crucifixión, de las cuales proceden rayos de gloria que dan un valor adicional a las coronas que los redimidos reciben de sus manos. Esas mismas manos que se extendieron en señal de bendición sobre los discípulos en el momento de la ascensión. La mismísima voz que dijo: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Les da la bienvenida a los salvados ante su presencia. El mismo que dio su preciosa vida por ellos, que por su gracia impulsó sus corazones al arrepentimiento, que los despertó a su necesidad de arrepentirse, ahora los recibe en su gozo. Oh, cómo lo aman. La realidad de su esperanza es infinitamente mayor de lo que esperaban. Su gozo está completo y tomando sus brillantes coronas, las depositan a los pies del Redentor. Alabado sea su santo y precioso nombre. Esa preciosa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en la Review and Herald del 18 de junio de 1901 en el párrafo 10. Ciertamente que Dios le haya encomendado todo el juicio son buenas noticias para los que le aman y reciben su Santo Espíritu. Cuando se repiten las palabras que demuestran la autoridad del Padre sobre el Hijo, registradas por Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 9, donde dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos llenamos de gozo por nuestro divino Redentor, porque restauró la brecha que se hizo en el reino de Dios y sabemos que amerita el exaltado puesto que nuestro Padre Celestial le dio. Entonces nos damos cuenta que la verdad es mucho mejor. No existe la mentira romana, no existe la Trinidad. La verdad de Dios tiene un mejor sabor. Desde aquí la vamos comprendiendo y no hay misterio ni confusión. Por lo tanto, cuando Pablo nos presenta lo expuesto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, donde dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Me gozo en la verdad del Padre y del Hijo, porque en la Biblia no hay distorsión. Nos alumbra los corazones pensantes para no menospreciar la autoridad del Padre sobre el Hijo, lo cual es pura bendición. En esta dirección el enemigo no quiere que mires, que Jehová lo reprenda, porque esto echa la mentira fundamental de Roma, de la Trinidad, por tierra.
demuestra inequívocamente que ese postulado es falso y está allí con un propósito específico: confundir y alejar de la verdad. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo inspiró al apóstol Pablo a escribir lo registrado en 1 Corintios capítulo 15, versículos 26 al 28, para que no fuéramos engañados, cuando dijo: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 27. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Versículo 28. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Alabado sea su santo y precioso nombre. Mi querido hermano que me escuchas, la autoridad del Padre sobre el Hijo es una evidencia contundente de que no existe una Trinidad. Que no te engañen. Ven y disfruta la verdad. Hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden 1 Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.